un tanque Leopard operado por el ejército ucraniano en los combates contra Rusia. Un Matador, un sistema antitanques, también alemán, usado por el ejército israelí en Gaza. Y armas alemanas que aparecen en la guerra de Yemen. Alemania siempre ha afirmado que exporta armas de forma responsable, con una regulación estricta y compleja. Pero eso está cambiando. I think it was long overdue that Germany changed its policy. We are in an era of massive rearmament. La industria armamentística alemana está en auge. Las armas están llegando a países de todo el mundo, incluso aquellos que tienen un historial cuestionable en materia de derechos humanos. Ha renunciado Alemania a sus principios. Lo vemos aquí en DW Geopolítica. Hecho en Alemania. Los tanques Leopard han sido de gran ayuda para repeler la invasión a gran escala de Rusia, según Ucrania. Pero también nos revelan algo sobre Alemania. Germany is a driving force in NATO, making major contributions to our shared security. Alemania está justo en el centro de Europa y del bloque de la OTAN. No está lejos de Ucrania ni de los países del flanco oriental de la OTAN, los más cercanos a Rusia. Como respuesta a la amenaza de Rusia, la industria armamentística alemana ha incrementado su producción para los aliados de Alemania. Se puede apreciar aquí, en la pequeña localidad de Unterlüß, donde el gigante armamentístico Rheinmetall ya tenía una gran planta de producción. Ahora se añadió una nueva fábrica de municiones, construida a una velocidad récord. En tan solo 15 meses, según Rheinmetall. Se prevé que produzca 350.000 proyectiles de artillería al año hasta 2027. Irán destinados al ejército alemán, los aliados de Alemania en la OTAN y a Ucrania. Uno de los objetivos de la Unión Europea es suministrar a Ucrania más de 1 millón de proyectiles al año. Rheinmetall no es una empresa estatal, es una empresa que cotiza en la bolsa, al igual que la mayoría de los demás fabricantes de armas alemanes. Alemania es el quinto mayor exportador de armas del mundo, un sector cada vez más relevante para su economía. Desde la guerra en Ucrania se ha hablado mucho sobre la preparación militar del país. Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden. Para lograrlo, también deberá aumentar los pedidos de otros países a los fabricantes de armas alemanes. Así lo afirma la experta en políticas de seguridad y defensa, Eileen Matle. On the one hand, you want the German armed forces to be equipped better and also much more quickly. That means, on the other hand, that those arms manufacturers need more orders coming in, which then means that Germany should be ready to relax its arms exports policies quite significantly. Hasta ahora, Alemania ha tenido algunas de las normas y regulaciones más estrictas del mundo en materia de exportación de armas, debido a su historia. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados no querían que Alemania tuviera un ejército, y mucho menos que fabricara y exportara armas. No querían que Alemania pudiera iniciar otra guerra. Así que el pasado de Alemania explica las estrictas normas del presente. Cualquier exportación de armas tiene que ser autorizada por el gobierno alemán y debe cumplir muchos tratados y leyes. The War Weapons Act, the Foreign Trade Act, regulations on the EU level and on the international level, the Arms Trade Treaty. Simone Wysocki lleva más de 20 años investigando las exportaciones de armas alemanas. We differentiate between war weapons and other weapons. Armas de guerra como tanques, aviones de combate, buques de guerra
o armas automáticas. Para estas, las normas son más estrictas. Luego hay otras armas y equipos militares como pistolas, rifles de caza, equipos de radar y radio, repuestos e incluso ciertos explosivos. Una lista que tampoco suena precisamente inofensiva. Entonces, ¿quién puede comprar armas y equipos militares alemanes? Veamos los países y territorios que obtuvieron aprobación en 2024. Los aliados más cercanos de Alemania pueden comprar con mayor facilidad. La Unión Europea, los Estados miembros de la OTAN y varios países considerados afines. Otros países son considerados como terceros estados por Alemania. Pueden comprar armas, pero se les exigen más requisitos. Tomemos como caso hipotético a un país de la Unión Europea que compra equipos de radio a Alemania. En este caso, la decisión la tomaría el Ministerio de Economía, así de simple. Pero para casos más complejos como los pedidos de tanques, existe una entidad de rango superior. El Consejo de Seguridad Nacional de Alemania, que acaba de ser reformado. Está compuesto por el canciller y los ministros pertinentes, quienes toman decisiones a puerta cerrada. This is totally intransparent, and we as a public and as scientists do not get any information about it. El Consejo tiene la última palabra sobre todos los pedidos de armas de guerra, sobre los pedidos de armas o equipo militar de terceros países y sobre los casos especiales, como los pedidos de gran volumen. Y hay una especie de lista de criterios a considerar. ¿Está el país involucrado en un conflicto? ¿Se está defendiendo de un ataque, como ocurrió con Ucrania? ¿Existen riesgos de seguridad para Alemania? ¿Y cuál es el historial de derechos humanos de ese país? En 2024, aproximadamente el 99% de las solicitudes fueron aprobadas y se autorizó la exportación de armas alemanas por un valor de unos 13.000 millones de euros. Pero, ¿cumplen todos estos países con los estrictos criterios de Alemania? I would say, to put it in a nutshell, we have plenty of rules and regulations, really plenty of it. So the norms are good, but the practice is bad. Clearly, a lot of arms exports are driven by political interests. Es el caso del avión de combate Eurofighter Typhoon. Un ejemplo de cómo Alemania antepone cada vez más sus intereses políticos a las normas y principios establecidos. Por cierto, el avión no es totalmente alemán, es un proyecto de cooperación europea con el Reino Unido, España e Italia. Ha sido especialmente popular entre compradores de Oriente Medio como Qatar y Arabia Saudita. Y ha sido clave en la guerra de Yemen, una coalición liderada por Arabia Saudita y respaldada por Occidente, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, ha estado luchando allí contra la milicia Hutí desde 2015. La guerra y la consiguiente crisis humanitaria han causado la muerte de unos 400.000 civiles. We clearly had news and reliable information of IHL violations and human rights violations there. And despite this fact, German arms went to Saudi Arabia. Así que Arabia Saudita no cumple con estos criterios de la lista. Fue necesario el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía en 2018 para que Alemania impusiera un embargo de armas al país. Keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Das sage ich Ihnen ganz ausdrücklich zu. Posteriormente se confirmó que armas y piezas alemanas vendidas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se utilizaron en varios lugares de Yemen. Así lo demostró una investigación conjunta de DW y otros medios de comunicación. En estas circunstancias, lo lógico sería pensar que Arabia Saudita no debería recibir armas alemanas, pero de hecho, Alemania levantó el embargo. ¿Por qué? Political interests. Desde el ataque a Ucrania en 2022, Alemania ha buscado alternativas al petróleo y el gas ruso, especialmente en Oriente Medio. Having access and trying to open up new avenues to resources, including oil, clearly played a huge role after Germany tried to decouple itself from Russia.
Además, las armas alemanas tienen muchos compradores en Oriente Medio, y no todos destacan precisamente por su respeto a los derechos humanos. Alemania quiere petróleo y dinero, pero afirma que también busca estabilidad en una región conflictiva. Germany has lifted some of its restrictions regarding arms exports to Saudi Arabia, and I think this has to do with how Germany sees Saudi Arabia as a possible stabilizing factor given the war in Gaza. Este es Zain Hussein, investigador especializado en comercio de armas a Oriente Medio, incluidas las de Alemania. Entonces, ¿por qué Alemania querría involucrarse tanto en la estabilización de Oriente Medio? Una razón clave: Israel. Germany has historically been committed to Israel's security. Para entender esto, volvamos al pasado alemán del que hablamos antes. Alemania persiguió y asesinó sistemáticamente a judíos durante el Holocausto. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y el recién creado Estado de Israel desarrollaron gradualmente una estrecha relación que se convirtió en una piedra angular de la política alemana. Así, la historia forjó sus lazos, al igual que condujo a esas estrictas normas de exportación de armas. La seguridad de Israel sigue siendo un factor clave en la política exterior alemana. Y eso también ha implicado comprar armas a Israel y exportar armas alemanas a Israel. Entre 2019 y 2023, Estados Unidos suministró el 69% de las armas importadas por Israel. Alemania, el 30%. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque terrorista contra Israel. El grupo asesinó a casi 1.200 personas, tomó 251 rehenes y transmitió el ataque en videos como este. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten. Alemania ya era un gran exportador de armas a Israel antes del 7 de octubre. Después del ataque, las exportaciones alemanas se dispararon. Alemania dijo que el aumento se basó en lo que considera el derecho de Israel a defenderse, al igual que Ucrania. En respuesta al ataque, Israel lanzó una ofensiva en Gaza. 2 años después, su ejército ha asesinado al menos a 68.000 palestinos, la mayoría civiles. En septiembre de 2025, una comisión independiente de la ONU afirmó que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza. Y la Corte Internacional de Justicia tiene abierta una causa contra Israel por el mismo motivo. Y en medio de todo esto, We see how arms imported, especially from the USA, but also from Germany, have been used in Gaza against civilians. los tanques Merkava ha sido una pieza clave en la operación militar israelí en toda la franja de Gaza. Son israelíes, pero algunos están propulsados por motores diésel fabricados en Alemania. El Matador, un sistema de armas antitanque de fabricación alemana, también está siendo utilizado por las fuerzas de defensa de Israel, incluso aquí, en Han Yunis. Este video publicado en redes sociales por soldados israelíes muestra disparos en la ciudad, supuestamente contra viviendas palestinas. Después del 7 de octubre, Alemania envió 3.000 matadores más. Luego están los corbetas Sa'ar 6, unos buques de guerra de fabricación alemana. Han formado parte del bloqueo marítimo de Gaza por parte de Israel, que ha impedido la entrada de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos. Y estas imágenes de las fuerzas de defensa de Israel mostrarían, supuestamente, buques disparando contra Gaza. Pero Alemania cambió de rumbo cuando Israel anunció su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza. Darauf hat es eine Reaktion gegeben, nämlich keine Waffen mehr zu liefern, die diesen Konflikt betreffen. Un cambio radical en la política alemana, ¿o no? It is still a significant political measure as I see it, and I don't think this was meant necessarily to be a far-reaching measure either. This is a limited measure which really applies
to arms being used in Gaza. Porque Alemania no ha suspendido todas las exportaciones de equipo militar a Israel, solo ciertos tipos de armamento y las nuevas solicitudes de autorización. Y con el alto el fuego en Gaza, Israel exige el fin de las restricciones alemanas. DW preguntó al gobierno alemán sobre este tema. Consideran que es demasiado pronto para cualquier cambio. Für uns gilt, wir werden im Lichte der Entwicklungen im Nahen Osten entscheiden, ob es irgendwas zu verändern gibt oder nicht. Pero si algo queda claro es the deep cooperation that Israel and Germany have with each other. Germany is interested in long-term defense cooperation with Israel, including current and future imports of arms and technology from Israel. Te lo adelantábamos al inicio. Alemania está tratando de reforzar su propia defensa. Por ejemplo, instalando lo que se conoce como escudo de cielo, un sistema de defensa aérea estadounidense-israelí. Estamos hablando de décadas de estrechos lazos, y es poco probable que esto cambie por completo, a pesar de lo que ha estado ocurriendo en Gaza. ¿Qué significa todo esto para las exportaciones de armas de Alemania en general? It's questionable the extent to which human rights concerns are really being brought to the fore. We are in an era of massive rearmament. What we won't see is a more restrictive arms export policy. Germany definitely is maturing in the sense that that is coming to realize that delivering arms sort of to other countries is part or should be part of a country's security and defense policy. Alemania afirma que sus exportaciones de armas siempre han equilibrado los derechos humanos con los intereses de seguridad y los compromisos de política exterior. Pero es evidente que ese equilibrio está cambiando.